Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, 2 di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, recatesi al mattino al sepolcro, e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ed egli disse loro: sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? Buongiorno, good morning, buenos días, bon dia, selamat pagi, and so on. E benvenuti. È con tutto il cuore che vi do il benvenuto a questa casa e all'incontro maggiore della congregazione, che è il capitolo generale, il 23esimo capitolo generale della congregazione. Non voglio fare adesso un discorso di apertura, perché l'inizio ufficiale del capitolo sarà domani, con la verificazione dell'uios sedendi, cioè la legittimità della presenza nel capitolo generale. Oggi però non è un giorno inutile o semplicemente una veglia del giorno di inizio. Al contrario, si tratta di un giorno determinante per la buona riuscita del capitolo. Questa settimana la liturgia ce la presenta come un tempo tra l'ascensione e la Pentecoste, la venuta dello Spirito. È quello che celebreremo la prossima domenica, e nel ritmo del nostro capitolo ci va molto bene ricevere questa settimana come il dono della presenza e della verifica e il ricordo, il primo capitolo degli Atti, il ricordo di quello che è stata la storia di Gesù in mezzo ai suoi durante questi 6 anni passati. Questa sarà la settimana dei rapporti, del constatare lo stato della congregazione, e poi passeremo all'azione, all'elezione del nuovo governo, eccetera, che possiamo dire è la venuta dello Spirito che credenzia, che abilita i discepoli per la nascita della Chiesa. Per cui questo che facciamo oggi è il renderci conto che quello che stiamo facendo non è semplicemente business of the congregation, affari della congregazione, ma si inserisce in un progetto di Dio per noi, per la congregazione, per la Chiesa. Prima del giorno della Pentecoste, dicono gli Atti degli Apostoli, Maria e gli 11 e molti altri discepoli e discepole si riunivano insieme per pregare, aspettando colui che Gesù aveva promesso, lo Spirito, per continuare la sua opera in mezzo a suoi e dare origine alla Chiesa e guidarla lungo la storia. Questa è per noi la funzione di questo giorno: chiedere la venuta dello Spirito che ci illumini, ma soprattutto aprire il nostro cuore e la nostra mente per ascoltarlo. Cerchiamo di renderci disponibili all'ascolto, assumendo l'atteggiamento di Maria, l'ancella del Signore, in modo che i nostri pensieri, i nostri rapporti mutui, le nostre valutazioni e decisioni possano essere frutto di questo incontro con lo Spirito del Signore risorto. Per aiutarci e orientare questo nostro atteggiamento di riflessione e di preghiera,
abbiamo chiesto un suggerimento al nostro confratello Carlos Luis Suárez Cordoniú, che vedete qui, che appartiene alla regione di Venezuela. Padre Carlos Luis è naturale delle isole Canarie, non è per niente un po' a sud di Madeira. È venuto alla congregazione nella provincia di Spagna. Dopo gli studi teologici e l'ordinazione presbiterale, ha fatto una specializzazione in Bibbia nell'Istituto Pontificio di Roma e poi il dottorato in teologia biblica nell'Università Gregoriana. Non vo a raccontare tutti i suoi miracoli fatti durante questi anni, ma riferisco soltanto che questi studi lui li ha messi al servizio della missione. È stato per un breve periodo in India, ma il suo lavoro fondamentale dal 1986 è in Venezuela, dove continua con grande impegno al servizio della formazione nel nostro scolasticato, ma anche assumendo grandi responsabilità nell'Istituto di Teologia per Religiosi dove è stato decano per 5 anni, fino a 2 anni fa, e nella facoltà dell'Università Cattolica di Caracas. Ma Carlos Luis non è soltanto un professore di Bibbia. Ricordo di essere andato con lui a percorrere i cerros, le favelle intorno alla nostra casa, dove è conosciuto, e questo accompagnato anche dai nostri studenti, il che è ben un richiamo per quello al quale ci sta chiamando il Papa di andare alle periferie, e questa è veramente una delle periferie di Caracas in tutti i sensi. E di questo penso che è un confratello molto indicato per parlarci dalla misericordia, che è il punto di partenza del nostro capitolo. Ti ringrazio, caro Carlos, per la tua disponibilità a accettare l'invito a guidarci in questa giornata di riflessione. So che siamo venuti a bussare alla tua porta in tarda notte, cioè già tardi nel tempo, e tu non ci hai rifiutato di darci un po' di pane per condividere con i fratelli che sono arrivati da tutto il mondo. Grazie per questa disponibilità e che il Signore ti aiuti e ti guidi anche a aiutare noi. Buenos días a todos. En esta mañana, o en el día de hoy, vamos a tener 2 momentos de reflexión. Este primero parte de una reflexión sobre un texto que creo que tienen todos a su alcance, que es el último capítulo del Evangelio de Lucas, capítulo 24. Algunas ideas que vamos a tomar de allí para luego, en la reflexión de la tarde, centrarnos en una contemplación de la escena de la cruz, del crucificado en Juan 19. Estos van a ser los 2 textos centrales que nos van a ocupar hoy. La solemnidad de la Ascensión del Señor, que celebramos en el día de ayer, ha sido el pórtico que nos ha abierto el paso a esta semana inaugural del capítulo general. Por eso me parece importante que consideremos parte de lo que pasó en ese día. En el día de la Ascensión, que al menos como nos lo cuenta Lucas, corresponde también, pareciera que corresponde, al mismo día de la resurrección del Señor. Un día muy intenso, es el primer día de la semana, un día lleno de sorpresas, un día de miedos, hay mucho temor, un día de muchos olvidos, pero también
un día de mucha esperanza. De alguna manera es sentirnos, como nos ha dicho el Padre General, en esa misma dinámica de aquel día que está iluminando el inicio del capítulo. Fue un día, aquel 1 de la mañana, como lo cuenta Lucas, que inaugura tiempos nuevos, los tiempos que darán mayor protagonismo a la comunidad. Una comunidad que tiene que conservar el legado de Jesús. Una comunidad que tiene que testimoniar aquello que aprendieron del Maestro. ¿Cómo hacerlo? Entre las cosas que Jesús hace en aquel último día es darle instrucciones. Unas instrucciones que creo que van más allá de una simple recomendación final. ¿Qué son? ¿Cuáles son esas instrucciones que Jesús les deja a sus discípulos en el día de la ascensión? Sobre esto es lo que vamos a irnos concentrando progresivamente en esta mañana. Para retomar alguna idea del Evangelio de Lucas en este capítulo 24, recordamos bien que hay como 3 escenas principales. Aquella que acontece con un grupo de mujeres, la de 2 discípulos que se alejan de Jerusalén y por último el grupo completo, toda la comunidad que se reúne en la ciudad de Jerusalén. A cada uno de estos grupos hay algo que Lucas quiere destacarnos. Hay coincidencias, hay elementos que se repiten con algunas particularidades y siempre un hecho común en todas estas escenas. Las mujeres, los discípulos que caminan hacia Emaús y el grupo de la comunidad. Todos ellos están en referencia a Jesús. El grupo de las mujeres no encuentran a Jesús. Buscan su cuerpo, pero no lo encuentran. El grupo de los discípulos de Emaús es visitado, es sorprendido por la presencia de Jesús. Igualmente toda la comunidad, que al igual que los de Emaús, encuentran en medio de ellos a Jesús. En los 3 casos hay también un cuestionamiento. A las mujeres se les pregunta algo, a los discípulos se les pregunta algo y a toda la comunidad se le pregunta también algo. ¿Por qué buscan entre los muertos? ¿De qué hablan por el camino? ¿Por qué están turbados y tienen dudas? Los 3 grupos son fuertemente cuestionados. El cuestionamiento como parte del encuentro con el resucitado. A los 3 grupos se les hace también un reclamo. Se les critica algo. Se les hace caer en la cuenta de que hay algo que no han hecho bien. Y en los 3 casos, el reclamo se centra en el olvido de la palabra de Jesús. Los 3, bien las mujeres, bien los discípulos, bien el conjunto de la comunidad, ha olvidado lo que Jesús les había dicho. Tal vez por la emoción vivida en aquellos días inmediatos, muchos días tal vez sin dormir, días de mucha tensión, muy emotivos, días de sufrimiento, de angustia, al ver
la suerte que corría el maestro. Y la palabra se olvidó. La palabra no estaba guardada en el corazón, como lo estuvo en un principio en el corazón de otra mujer. Por lo tanto, en ese relato, solamente el recuerdo de la palabra de Jesús empieza a desbloquear la situación. Las cosas empiezan a cambiar cuando Jesús interroga, o los ángeles en el primero de los casos, las figuras que se aparecen a las mujeres, cuando se empieza a recuperar la palabra, cuando la palabra vuelve a ocupar un puesto en la vida, las cosas empiezan a cambiar. Siempre que las Escrituras hay una interrogación, un porqué, sobre todo cuando es de parte de Dios, tiene un sentido de querer liberar a la persona que es interrogada de un miedo. ¿Recuerdan bien la primera pregunta que Dios hace en la historia? ¿Dónde estás? Y más adelante, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Son preguntas que intentan desbloquear una situación que ha sido ganada por la vergüenza, por la mentira, por la muerte. Por lo tanto, cuando Jesús está preguntando, está rescatando algo que es fundamental. El deseo de Dios de restablecer una situación de vida, una situación de dignidad. No tenían paz, no tenían gozo, no tenían alegría, ni las mujeres, ni los discípulos de Emaús, ni toda la comunidad. Por lo tanto, el permitir el cuestionamiento de Jesús ayer y hoy será siempre positivo. Dejarnos cuestionar, pero dejarnos cuestionar por su palabra, lo que significa mantenerla en el corazón. Nuestras constituciones, 3 veces, en 3 momentos, en 3 números diversos, ustedes creo que tienen una hoja en la parte de atrás del texto de Lucas, están los números de las constituciones que iré citando. Vean que los 3 primeros de la regla de vida, los 3 primeros que tienen en esa hoja, el 17, el 57 y el 77, hablan de la palabra de Dios. Lo que está recuperando o subrayando algo fundamental en la vida de nuestro fundador, la importancia que tuvo en él la palabra de Dios. Por lo tanto, pareciera que es muy importante en nuestro camino, en nuestra espiritualidad, mantener viva la palabra de Dios, el contacto frecuente con ella. Fieles a la escucha de la palabra, dice el número 17 de la regla de vida, y al compartir del pan, estamos invitados a descubrir cada vez más la persona de Cristo y el misterio de su corazón. O bien lo que cita el número 57, prestamos atención a lo que el Espíritu nos sugiere mediante la palabra de Dios. Y todavía el número 77, nos ponemos con frecuencia a la escucha de la palabra de Dios. Seguramente al hacer nuestras constituciones, nuestra regla de vida, se tuvo en cuenta que hoy como ayer podemos olvidarnos fácilmente de la palabra.
y podemos caer en situaciones como las que cayeron aquellas mujeres, aquellos discípulos o todo el grupo reunido en Jerusalén. Bloquearnos, encerrarnos, dejarnos ganar por la realidad de la muerte y perder la esperanza en la vida. Llama particularmente la atención en esa secuencia de relatos que Lucas nos va contando, la dureza con la que Jesús increpa a los caminantes que se alejan cada vez más de la comunidad. Los llama insensatos. En el capítulo 24, en el versículo 25, insensatos. Es el mismo término que utiliza el apóstol Pablo cuando escribe a aquella comunidad de los Gálatas. Y les llama también insensatos. Y Pablo dice, ¿quién los ha seducido a ustedes, ante quienes fue presentada la imagen de Jesucristo crucificado? Los de Emaús, o los que caminan hacia Emaús, al igual que los Gálatas, no quieren contemplar ni recordar a Jesús crucificado, porque para ellos es un fracaso, es una derrota, una humillación. No ver al hombre de la cruz, al hombre en la cruz. Tanto Pablo como Lucas se encuentran con comunidades que no acaban de entender y de digerir la totalidad del camino de Jesús, y menos aún el paso de la cruz. Al respecto, el número 14 de nuestra regla de vida nos dice, nuestra vocación religiosa encuentra su sentido en la plena y gozosa adhesión a la persona de Jesús. Nos compromete a seguir a Cristo, casto y pobre, que por su obediencia hasta la muerte de cruz, redimió y santificó a los hombres. No huir de la cruz. En la medida en que los discípulos se alejan del crucificado, en la medida en que se alejan de Jerusalén, se hace difícil la comprensión entre ellos. La palabra dice que hablaban y posteriormente que discutían. En la medida en que se alejan de Jesús, en la medida en que se distancian de la muerte de Jesús, se hace más difícil que puedan comprenderse. Y cabe pensar, si Jesús no hubiera aparecido en medio de ellos dos, ¿habrían acabado golpeándose? Cuando Jesús no está, es muy difícil que podamos entendernos. Por eso, en la medida en que Jesús va haciéndose presente en estos grupos, especialmente en los discípulos y en el de la comunidad, la situación va cambiando. Se va dando un proceso de liberación. Se va creciendo o se va recuperando la libertad. Jesús va liberando a aquellos hombres y mujeres. De hecho, la última acción, o casi la última acción que Jesús hace en el Evangelio, dice el texto, es el versículo 50, sacarlos a Betania. Jesús saca a todo el grupo a Betania. Y los sacó no para que tomaran un día de picnic, un día de descanso, para superar el estrés que habían acumulado durante aquella semana terrible
en Jerusalén. Jesús saca a sus discípulos porque está haciendo lo mismo que mucho antes había hecho Dios con su pueblo en Egipto. Sabemos bien que prácticamente siempre cuando el Nuevo Testamento recurre a las Escrituras, al Antiguo Testamento, a las Escrituras de Israel, se utilizan los autores del Nuevo Testamento el texto griego, ¿no? La versión que llamamos de la 70, la Septuaginta, para citar la palabra del Antiguo Testamento o de la primera alianza. Y esa expresión, y lo sacó, es siempre en el Antiguo Testamento un término, podemos decir un término técnico, que se refiere siempre a la liberación de Dios de su pueblo en Egipto. Los sacó con brazo fuerte, con mano extendida. Los sacó y los llevó a una tierra nueva. No es casual, creo que no es casual, que Lucas quiera ver el último movimiento de Jesús con sus discípulos como una acción que está recordando el Éxodo. Jesús deja a la comunidad el último día de su presencia en medio de ellos en una actitud de éxodo. No es un Jesús que está aplaudiendo a la comunidad. No es un Jesús que está elogiando a la comunidad, sino es un maestro que le está diciendo, les dejo en actitud, en posición de salida. Es más, él mismo los deja fuera, en Betania o en las cercanías de Betania. ¿Y por qué Jesús los lleva a Betania? ¿Por qué no los llevó directamente a Galilea y les ahorró el gasto de tener que ir después allá? ¿Por qué no lo hizo él de una vez? ¿Por qué volver a Betania? Betania fue un lugar muy entrañable en el camino de Jesús. Muchas veces el padre Deón también reflexiona sobre Betania, porque allí Jesús encuentra amigos, María, Marta, Lázaro. Allí Jesús parece que vive a corazón abierto, se siente querido, se siente mimado, acompañado por aquellos amigos. Descansa de los discípulos. Pareciera que descansa de los discípulos. Necesita ese aire de hogar, de familia. Es allí donde Jesús también, en alguna ocasión, se queda en casa de un tal Simón. No Pedro, sino Simón el leproso. Jesús que duerme o que habita o que come con alguien que es conocido como un leproso. Un Jesús que rompe barreras y no tiene ningún reparo en entrar en alguien que necesita también ternura, compasión, reconocimiento. Jesús entra en casa de un leproso. Por lo tanto, Betania pareciera que es un lugar que rompe esquemas. Y por supuesto, en Betania es donde también se confiesa a Jesús. Yo creo que tú eres la resurrección. Yo creo que tú puedes vencer a la muerte, como confiesa aquella hermana entristecida. Por lo tanto, Betania resulta una escuela de vida. ¿Será por eso que Jesús los lleva a sus discípulos? Que la comunidad tiene que humanizarse, que la comunidad tiene que llenarse de esperanza. Saliendo de Betania también, Jesús les había dicho a sus discípulos, si ustedes tuvieran fe, moverían una montaña.
Por lo tanto, volver a Betania es volver a actitudes que la comunidad parece que ha perdido. Y no estaba tan lejos, no era tan difícil poder recuperar esa memoria. Allí los lleva el Maestro. Y es que esta comunidad inicial está atrapadísima, atrapada, está encerrada en la desconfianza, en el temor, y por eso necesita una acción decidida de Jesús. Todavía, cuando al inicio de los Hechos de los Apóstoles, cuando Lucas continúa con esa magnífica segunda parte, que es el tiempo de la Iglesia, como nos lo cuenta los Hechos de los Apóstoles, a la luz de la acción del Espíritu, él mira de una manera más intensa algunos episodios de este último día de Jesús con sus discípulos. Y es cuando en los Hechos, uno de ellos, cuando Jesús ya está iniciando su camino de vuelta al Padre, uno corre a Jesús, el más curioso, el más atrevido, el que menos vergüenza tendría, y le dice algo así como: bueno, Jesús, ya va, un momento. Te olvidas de algo. Oye, ¿y el reino de Israel? ¿Para cuándo? ¿Es ahora? Y Jesús les dice que no, o les da a entender que no. Lo cierto es que Jesús se va. Pareciera que Jesús, la última mirada que les da a sus discípulos, no es de: ¡ay, qué tristeza! Los dejo. Sino más bien: con ustedes no hay quien pueda. Porque siguen pensando en el reino de Israel. Y tienen que salir para descubrir, para entrar en el reino de Dios. Salir del proyecto personal, del proyecto nacionalista, del proyecto étnico, para entrar decididos en la gratuidad del reino de Dios. El reino que rompe fronteras, el reino que hace posible lo que humanamente pareciera imposible. Entrar en el reino. Nuestra regla de vida, en el número 38, nos dice: por nuestra manera de ser y de obrar, por nuestra participación en la construcción de la ciudad terrena y en la edificación del cuerpo de Cristo, debemos dar a entender eficazmente que es el reino de Dios y su justicia lo que ante todo y a través de todo debe buscarse. La primacía del reino de Dios y no del reino de Israel. En ese último día de Jesús con sus discípulos, en esa situación de tanta incomprensión, nos dice el Evangelio, nos dice el evangelista Lucas, al inicio de los Hechos, que Jesús les dio instrucciones. Pudieran pensarse que las instrucciones son aquellas de: esperen al Espíritu, esperen en Jerusalén, como lo inmediato, lo último que acaba de decir. Pero pudiéramos pensar que aquello de las instrucciones va más lejos, que tiene más raíces. Y lo que sigue en la reflexión precisamente va por seguirle la pista al término que Lucas emplea. Instrucción, mandato, disposición, orden. La palabra puede variar según la traducción.
Pero en los textos que voy a ir mencionando, sigo siempre el texto griego, que es siempre la misma palabra. En los textos que voy a citar es siempre la misma palabra, bien como verbo, dar orden, dar una orden, ordenar, mandar, o bien como sustantivo, orden, mandato, pero siempre con la misma raíz. Claro, para cualquiera de nosotros, para nuestra sociedad, para nuestra época, son palabras o son términos que nos dan un poco de incomodidad. A nadie nos gusta que nos manden, ¿no? Que nos den órdenes. Eso pareciera que va un poco contra nuestra autonomía. De alguna forma nos está estrechando la posibilidad de acción, el ejercicio de nuestra libertad. Sin embargo, para la Escritura es todo lo contrario. El que ordena en la Biblia, cuando la orden está en relación a Dios, es siempre para liberar, es siempre para dar espacio y nunca para recortarlos, para empequeñecer. La primera instrucción, con la misma palabra que aparece en el texto de Lucas, acontece nada menos que en el jardín del Edén, en el paraíso. Cuando Dios, en el Génesis, en el capítulo 2, versículo 15, tomó al hombre, lo colocó en el jardín para que lo guardara, lo cultivara, y le dio esta instrucción: puedes comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. O sea, desde el inicio, la relación del ser humano con Dios tiene instrucciones a seguir. Y con una instrucción, lo que se está reconociendo es que la persona que recibe la instrucción tiene la capacidad de decir no a lo que tú me estás diciendo. Es decir, una instrucción me hace reconocerme libre. Cuando no tengo posibilidad de decidir, no soy libre. Las cosas son solamente así. Basta que me digas no para que yo haga lo contrario. Es una experiencia que a lo mejor hemos tenido todos. Basta en nuestros tiempos de infancia que nos dijeran no vayas a la playa. Yo nací en una isla. Bastaba que me dijeran no vayas a la playa para correr a la playa. Hoy no hagas tal cosa. Bueno, la curiosidad que se despierta, ¿no? Nos descubrimos exploradores. Un no pareciera que nos abre una ventana de posibilidades. Entonces, Dios de alguna manera está favoreciendo que nos reconozcamos libres. Ahora, esa libertad, para no perderse, ha de mantenerse en relación al Creador. Basta esa referencia tan solo, conocemos bien todo lo que va a pasar después, por no haber acogido esa instrucción. Más adelante en la historia de la salvación, también Moisés escucha el mismo término. Dios lo llama para que les dé instrucciones, para que saque a un pueblo oprimido y lo lleve a una tierra de libertad. O sea, las instrucciones son también la guía para que Moisés sepa cómo actuar frente al poder opresor del faraón. Y el faraón, por no seguir las instrucciones de Dios que Moisés le transmite, va a encontrar también la muerte, o su imperio, su poder, se va a ver destruido. Por lo tanto, instrucciones para tener vida,
instrucciones para tener libertad, como las que escucha el profeta Jeremías al inicio del libro del profeta. También él recibe instrucciones, siempre con el mismo término que en los Hechos de los Apóstoles. ¿Para qué? Para que lleve esperanza a un pueblo que la ha perdido. Y Jeremías pone problemas, y Jeremías se resiste, y Jeremías, llora, protesta, se reconoce incapaz. Pero Dios le insiste, sigue las instrucciones. La consideración de estos pocos textos, hay muchos más, deja de manifiesto el compromiso constante de Dios con aquellos que ha creado y llamado. Sus instrucciones, sus mandatos, sus órdenes manifiestan su fidelidad para acompañar, custodiar y favorecer la vida de los seres humanos. Y las instrucciones de Jesús, aquellas que da a los discípulos, se unen a toda esa misma espiritualidad del Antiguo Testamento. Las instrucciones que reciben los discípulos están en la línea de las que dio Dios en el Génesis, de las que dio Dios a Egipto, a Moisés en Egipto, de las que dio Dios a Jeremías. Ahora es el tiempo de la comunidad. Por lo tanto, es una comunidad que tiene que custodiar la vida. Es una comunidad que tiene que huir de todo aquello que signifique opresión. Es una comunidad que debe favorecer procesos que lleven a una mayor dignidad humana. Es una comunidad que tiene que ser signo de esperanza. Y lo será en cuanto siga las instrucciones del Maestro. Las Constituciones, en el número 37, la regla de vida, dice: compartimos las aspiraciones de nuestros contemporáneos, considerándolas como una posible apertura a la llegada de un mundo más humano, aunque dichas aspiraciones pueden entrañar el riesgo de un fracaso o de una degradación en la fe, permaneciendo fieles a la enseñanza de la Iglesia, relacionamos tales aspiraciones con la venida del reino que Dios ha prometido y realizado en su Hijo. O sea, poner todas estas instrucciones al servicio de esta causa. Ahora, ¿por qué da Jesús instrucciones? ¿Por qué tal vez Jesús recupera este concepto tan importante en el Antiguo Testamento? Él mismo vive las instrucciones del Padre. Juan, tan querido a nuestro Padre Fundador, Juan 14, es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él lo ha ordenado. Como Él lo ha ordenado. De nuevo, el mismo término que Lucas conserva y transmite a la comunidad. Si Jesús manda, es porque Él primero se ha sentido mandado del Padre y no ha quedado defraudado por aquello que el Padre le ha mandado. Jesús ha visto en las disposiciones de Dios un camino de vida y no una pérdida de su libertad o una imposibilidad de desarrollarse como hombre verdadero. Por eso Jesús no quiere ni puede hacer otra cosa que no sea lo que el Padre manda, lo que el Padre dispone. Qué diferente, qué distante del corazón de aquel otro hijo del que nos habla Lucas, que estaba
entrampado en sí mismo, que estaba aprisionado en sí mismo, para no ser ni hacer como su padre, el hijo de la parábola de Lucas 15, que le reclama a su padre: he trabajado como un esclavo, pero nunca he traspasado ningún mandato tuyo. Aquel hijo se gloriaba, como Jesús, de cumplir los mandatos del Padre. Pero ¿son los mismos mandatos? A un cierto punto, el hijo de la parábola nos ayuda a entender que los mandatos del Padre para él no eran liberadores, sino que eran esclavizantes. He trabajado como un esclavo. Por lo tanto, en la relación que este hijo había construido con su padre, no se había dado libertad, no se había dado empatía, una comunión de corazones y voluntades. Hacía las cosas. ¿Con qué se quedó el hijo de la parábola de Lucas 15? Se quedó tal vez con los mandatos que hacían productiva la hacienda, los mandatos que permitían que el patrimonio familiar creciera, pero no fue capaz de entender el mandato del padre de atender al hijo que vuelve a casa. No fue capaz de atender, de comprender el mandato del padre de preparar una fiesta por el hermano que vuelve a la familia. Esos mandatos que nos hablan de misericordia no entraron en el corazón del hijo mayor. Este hijo reduce a su padre a un dador de órdenes para gestionar la hacienda. No encuentra ni busca la alegría en su condición de hijo y de hermano. No le alegra la vida ser hermano, ni tan siquiera ser hijo. Lo que pareciera que le alegra la vida es producir. Pareciera que en él toma cuerpo la denuncia de Jesús. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres, para mantener su propia tradición, como critica Jesús en Marcos 7, a los que encuentra, ¿no? Son dos maneras de interpretar los mandatos. Aquella cerrada in misericordia, o aquellos mandatos que abren al hermano, aquellos mandatos que abren, que van mucho más allá de lo esperado. Un sistema tal de relaciones, el que quiere mantener el hijo mayor, imposibilita la comunión, una comunión que repara, y tan solo alimenta el egoísmo. Tener un banquete con mis amigos. Ese es el propósito del hijo mayor. Tener un banquete con mis amigos, ni tan siquiera con la familia, sino construyendo un mundo paralelo, un mundo fuera de la comunidad, donde no cabe la misericordia, sino mis criterios, mis amigos, la fiesta que yo organizo, y no la fiesta que nos reúne a tantos diversos. En este ensimismamiento no hay interés por la acogida y la búsqueda del hermano empobrecido y humillado. No interesa. Al respecto, cito un fragmento de la última carta que nos envió el Padre General con motivo de la fiesta del Corazón de Jesús del año 2014, que creo ilumina esta escena. Cito el texto.
debemos vivir en comunidad para ser una comunidad de misericordiosos que ha experimentado en su propia vida el reino de Dios, el amor ágape de Dios, cuyos miembros se saben débiles, frágiles, necesitados, pero que gracias al don del amor ágape de Dios se sienten liberados para cuidar de los otros. En primer lugar, de aquellos que viven en la propia comunidad, para sanarles, como Jesús sanaba. Y así la comunidad será una comunidad de misericordiosos, que se saben perdonados, en quienes el Señor ha puesto su mirada, como el Papa Francisco ha dicho de sí mismo. Y como comunidad de pobres, nosotros deseamos estar como león de On con los pobres, los extranjeros, aquellos que viven en la periferia de la iglesia, aquellos que raramente reciben atención y cuidado. Esto es parte del carisma de León de On, que todos aquellos que lo han comprendido desean vivir en nuestro tiempo. De On lo había aprendido de las Escrituras. No hay ningún otro atributo de Dios más glorificado en la Sagrada Escritura que su misericordia. Volviendo al hijo de la parábola, el padre ve la ocasión de hacer de la familia y de la vida misma el lugar donde acontecen y se aprenden la alegría del reencuentro y la entrega sin medida. Lo entendió bien nuestro fundador cuando nos dice: el corazón de Jesús desborda ternura y compasión por todos los que sufren, están apenados, tienen hambre y están enfermos. Es el suyo un corazón de padre, un corazón de madre, un corazón de pastor. Para el padre de la parábola, que tiene otro concepto de los mandamientos de Dios, bien diferentes a lo que son los mandamientos que el hijo guarda en su mentalidad, se hace vivo el mandamiento de Jesús. El primero es: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Y esto pareciera que es lo que Jesús le da a sus discípulos en aquella mañana de la Ascensión. Les está recordando esto, porque mientras la comunidad conserve esto en su corazón y sea esto lo que mueva los pies de la comunidad, la comunidad tendrá vida. La comunidad será posible. Será testimonio de un Dios creíble. El instrumentum laboris que todos tienen nos dice: es importante resaltar que este aspecto no debe darse por hecho, sino que es algo que siempre se tendrá que cuidar, revisar, trabajar y probablemente recuperar, para poder decir que un doniano es apasionado por Dios, por el reino y por el otro, y así poder construir una comunidad de amor y no caer en el riesgo que nos señala el Papa Francisco de la enfermedad de la autorreferencialidad, que no es otra que la incapacidad de entrar en comunión con los demás. Y al igual que Dios, ser misericordiosos, especialmente con los pobres y los que sufren. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Solo cuando el mandato es reconocido y vivido
como don, abre, sana y ensancha la mirada y el corazón, haciendo posible y creíble nuestra manera de amar y de relacionarnos. Estas son las relaciones que Jesús quiere construir con sus mandatos, con los mandatos y las disposiciones que Él nos deja. Jesús no quiere construir una comunidad sobre el servilismo, sobre nada que huela a esclavitud o pérdida de libertad. Jesús quiere construir la comunidad sobre la amistad. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan 15. ¿No? Y de nuevo el mismo concepto, el mismo término que emplea Lucas. ¿Qué es lo que les mando? Que se amen los unos a los otros. Por eso, nuestra regla de vida entiende que la misión es cuestión de amistad. Cito el número 33. Para nosotros, como el Padre de On, la actividad de nuestros misioneros sigue teniendo una importancia especial. La congregación entera se halla presente en su ministerio de evangelización, por el que dan a los hombres esta prueba de amistad, estar al servicio de la buena noticia. Por lo tanto, las instrucciones de Jesús dinamizan. Las instrucciones de Jesús no buscan crear un grupo de bien allegados, un grupo de amistades muy logradas, sino que el mandato de Jesús nos pone siempre en camino. Sus disposiciones llevan a la misión. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. El final del Evangelio de Mateo. También allí aparece de nuevo el término, lo que yo les he mandado. Todas las disposiciones de Jesús apuntan a la construcción de la vida y de la comunidad en actitud de salida. No es un éxodo sin rumbo. Volviendo al instrumentum laboris, que atiende a la voz de tantos religiosos de la congregación, la ruta a seguir está claramente marcada. Éxodo al hermano y éxodo y misión con el pobre. Pareciera que, y después de Betania, ¿a dónde vamos? ¿Dónde sigue la ruta? ¿Cómo se va a Galilea? Bueno, a través del hermano, y particularmente a través del hermano empobrecido. Aquel que no quiere ser reconocido por el hijo mayor, que sigue prefiriendo cultivar otros mandatos y no los que nacen del corazón de Dios. Lucas, en su Evangelio, trabaja mucho con grupos. La escena final es precisamente este grupo grande, toda la comunidad, los apóstoles, las mujeres, los discípulos, todos los que se encuentran en Jerusalén. Una escena muy elaborada, una escena que ha requerido mucha atención de Jesús. Hubo otro grupo al inicio del Evangelio que fue presentado de manera mucho más simple, porque se trataba de gente muy simple. No hacía falta tanta aparición, no hacía falta tanta presencia de Jesús, ni tan siquiera Él estuvo inicialmente presente. Es el grupo de los pastores. Aquel grupo que escuchó una palabra. Y aquella palabra
no la olvidó. Aquella palabra fue inmediatamente puesta en práctica. Una palabra que ni tan siquiera les ordenó: vayan a Belén, sino que ellos mismos entendieron que aquella palabra merecía ser seguida, que por aquella palabra valía la pena ponerse en camino. De hecho, ellos se dicen unos a otros: vayamos a Belén. Han procesado el anuncio y van, y no quedan defraudados. Y lo que ven les cambia tanto la vida que vuelven en la noche cantando, glorificando, alabando a Dios. Qué diferente al discurso de otro grupo humano que decía más o menos las mismas palabras que el grupo de los pastores. Estos dicen: vayamos a Belén. Otro grupo mucho antes había dicho: vayamos a hacer ladrillos. Era el grupo de los que quisieron construir una ciudad, encerrados, ensimismados. La autorreferencialidad es el grupo de Babel. Son dos proyectos. Como dos proyectos nos ofrece la comprensión de los mandatos. Uno, como lo entiende el Padre, como lo entiende Jesús. Otro, como lo entiende el hijo mayor de la parábola. Y también la palabra recibida, ¿a dónde nos lleva? ¿Vayamos a Belén o vayamos a hacer ladrillos? Tanto los pastores como la comunidad de Lucas coinciden en que unos y otros acaban bendiciendo a Dios. Los pastores lo hacen al abierto, al aire libre. La comunidad va al templo y allí termina el Evangelio de Lucas. Después de lo que Jesús les ha dicho, corren al templo, donde dice la palabra, bendicen a Dios. Sin embargo, será trabajo del Espíritu sacarlos del templo. No es allí donde Jesús los quiere. Él mismo había dicho que aquel templo tenía los días contados. ¿Por qué la comunidad vuelve después de todo ese encuentro tan intenso con Jesús? ¿Por qué vuelve a refugiarse en el templo? Creo que tarea del capítulo general precisamente es esto: ayudarnos a seguir orientando los pasos, a seguir orientando el camino de la congregación, que siga fijándose más en los pastores que dicen vayamos a Belén, donde todo es sencillo, simple, pobre, donde encontramos al pobre, al que quiso hacerse pobre, al que nace entre los pobres. Una pobre joven mujer, un pobre padre trabajador. Allí es donde nace en ese encuentro la alegría que les hace salir gozosos. Ayudémonos pues a escuchar esas instrucciones que hoy Dios nos da para sabernos encontrar con Él, no en una Babel imposible. No lo vamos a encontrar. O en un templo que va a desaparecer, sino dejémonos guiar, como se dejaron guiar en la noche los pastores, por la palabra del Señor, por la palabra que les fue dada.
¿qué nos guía hoy? Nos guía la voz de nuestros hermanos que han reflexionado, voz que hemos recogido, sintetizada en el instrumento en labores. La voz de la Iglesia que nos pide caminos precisos a seguir. La voz de tantas realidades que conocemos en los lugares donde estamos. Y que en Jesús, en la vida de Jesús, el contacto con la realidad se transformó en instrucción para sus discípulos. Jesús vio hambre, vio caras con hambre. Denles de comer. Jesús vio personas privadas de libertad. Dichosos los que vayan a su encuentro. Jesús vio enfermos. Vayan, sanen. Cómo la vida se va haciendo siempre la gran instrucción de Dios para no perdernos en lo que no es. Que en este camino nos asista la riqueza de nuestra tradición espiritual, de nuestro carisma. Que en este camino mantengamos el paso junto a los sencillos, a los pequeños, a los que parece que nos ayudan a llegar a donde tiene que ser, y que no sigamos pasos, ladrillos, que no nos llevan a ninguna parte. Les invito que para el tiempo de reflexión de esta mañana, bueno, pues un poquito cada uno, no hay una pregunta concreta, sino, bueno, si alguna idea de estas les puede servir, bendito sea Dios. Y más bien como intentar encontrar qué instrucciones, qué mandatos me está dando hoy el Señor, a mí, a mi comunidad, al territorio donde yo vivo, para que tengamos como los pequeños la alegría de encontrarnos más con el Señor Jesús. Amén. Prima di tutto grazie a Padre Carlos Luis per questa prima introduzione alla metodologia evangelica dell'aprire il cuore a Dio e al cercare i cammini di libertà, di umanizzazione e di dignità, e che è questo a cui siamo chiamati.